Entre los días 2 y 7 de diciembre se desarrolló en la Universidad de Santiago, USACH, la Cumbre de los Pueblos, espacio pensado como instancia alternativa a lo que sería la Conferencia de las Partes, o COP, que es el órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que en su versión 25 se realizaría en Chile, pero que tras el estallido social del 18 de octubre del presente año, Piñera se vio en la obligación de cancelar. Por tanto, el programa inicial de la Cumbre de los Pueblos estaba en un comienzo dirigido a los impactos del cambio climático en los territorios, las alternativas que desde esos lugares se levantan, además de los discursos de falsas soluciones que se promueven para salir de la crisis ecológica que vive el mundo, los cuales nunca tocan los pilares que nos llevan a esa crisis, como son los extractivismos que insisten en tratar a la naturaleza como algo a lo cual ponerle precio o que no tenga fin. Además de esta situación, existe una negación por parte de distintos estados como Estados Unidos, China o recientemente Brasil de los efectos y consecuencias que habría de traer el cambio climático en los diferentes lugares. No obstante, el programa de la cumbre fue en parte modificado en función de la crisis sociopolítica que vivimos y que nos lleva a exigir el cambio de la Constitución vía Asamblea Constituyente. Por tanto, en este primer capítulo de los 2 diseñados en función de la cumbre, presentaremos la discusión sobre la posibilidad de asumir a la naturaleza como sujeta de derechos, además de los derechos que se deben asumir desde y para los distintos pueblos que demandamos un marco más amplio donde se reconozca, por ejemplo, las múltiples naciones que habitamos en este territorio llamado Chile. Hay que diferenciar muy bien y con claridad qué es el poder constituido de qué es el poder constituyente. El poder constituyente es del pueblo en la asamblea que decide su presente y su futuro. El poder constituido es ya lo que el pueblo decidió en forma de un gobierno, por ejemplo. Entonces, un proceso constituyente no puede estar en manos del poder constituido. Jamás el poder constituido va a transformar. No tenemos una experiencia formal constituyente, ni menos ninguna reflexión cercana a los derechos de la naturaleza. Sin embargo, justamente esta limitante es el potencial que tenemos y la posibilidad de dónde pensar nuevo horizonte, y quizás justamente problematizando las experiencias ya generadas desde Ecuador, desde Bolivia. En un sentido práctico hice como 2 momentos. Necesitamos, frente a lo que estamos viviendo de octubre, hacer una reflexión respecto a lo constituyente, para después, en una segunda parte, me voy a referir a la naturaleza como sujeto de derecho. Esto lo he dicho en varias partes, tiendo a ser reiterativa, pero me parece que es un gesto político simbólico muy importante. Lo primero, todo proceso constituyente parte por un acto destituyente. O sea, creo que lo que estamos habitando hoy desde las movilizaciones tiene que ver con esta necesidad imperiosa de destituir una serie de elementos que han estado vinculados a la opresión tanto de la naturaleza en relación a la opresión hacia las mujeres y a los pueblos en general. Y por eso, más allá que no tengamos ninguna figura constitucional para que Piñera se vaya, el primer gesto destituyente sin duda es que Piñera no esté. Sin embargo, como no hemos tenido esa posibilidad, han ido emergiendo otras posibilidades de destitución para luego de eso constituir nuevos horizontes políticos. Por ejemplo, procesos de desmonumentalización han sido muy potentes, generados sobre todo desde pueblo originario, comunidades locales, como por ejemplo en el caso de La Serena, donde se atribuye una figura colonial y se coloca una cacica de este elemento, pero también cosas tan importantes como desde los feminismos territoriales, como un violador en tu camino. El Estado opresor es un macho violador. Acá estamos haciendo un ejercicio muy potente de destituir al Estado, representando todos esos simbolismos vinculados a nuestra realidad nacional. Entonces, estamos habitando lo destituyente, y lo complejo tenemos que pensar al mismo tiempo lo constituyente. Y es aquí donde nos vienen las complejidades. ¿Qué queremos destituir y qué queremos constituir? Y acá está la gran dificultad, porque si bien
podemos decir que lo que hoy estamos viviendo se basa en el sentido común, en la experiencia histórica de opresión que hemos tenido las personas, las comunidades y los pueblos. También distintos movimientos sociales y pueblos hemos tenido reflexión y hemos construido propuestas. Tenemos programas, tenemos propuestas de vida que nuevamente en muchos sectores, y en ese sentido también una autocrítica importante a izquierdas más institucionalizadas o partidarias, vuelven a invisibilizar, siendo que a mi modo de ver desde los 90 uno de los elementos más potentes de constitución de nuevos horizontes políticos han sido los pueblos originarios, ha sido el mundo afro, ha sido las feministas, las y los estudiantes, la lucha socioambiental. Y nuevamente, si ustedes ven a la palestra de las negociaciones, si se ha incorporado es porque realmente hemos tenido que hacer una presión bastante insólita frente a eso. Entonces, de lo destituyente pasamos a un segundo momento, lo constituyente. Sin embargo, acá me parece importante, y ya lo hemos reflexionado, que lo constituyente es pensar un poder constituyente que quizás de manera convencional se ha pensado como un poder constituyente desde el Estado. Por ejemplo, una asamblea hace una nueva constitución. Sin embargo, la riqueza que estamos viviendo ahora es un poder constituyente de nuevos horizontes políticos que se han basado en las asambleas territoriales, que se han basado en algunas partes de los cabildos, que se ha basado en gestos tan potentes como tomar once en la calle, donde estamos hablando de ese tipo de horizontes políticos. Cuando me refiero a eso, no estoy diciendo que tengamos que dejar el debate primordial, que es el Estado, y el debate primordial de terminar con la Constitución del 80. Pero también tenemos que tener la capacidad de ver la riqueza que ya estamos habitando. Y lo he dicho bastantes veces porque tengo una suerte de miedo, y lo hemos hablado con hartas compañeras y compañeros, de que si depositamos todo en la Asamblea Constituyente y en una nueva Constitución, nuevamente nos peguemos grandes cabezazos como fue la democracia pactada, que a mi modo de ver es justamente uno del contexto más importante de lo que está hoy. Si hoy hay una primera línea, si hoy hay distintas movilizaciones, si hoy ha adquirido un carácter más violento las movilizaciones, es porque venimos durante décadas situados en una democracia pactada que finalmente no generó nada y más bien perpetuó la violencia estructural. Los mercados en plural, que son siempre heterogéneos, serán buenos sirvientes, pero siempre malos amos. Hay que controlar a los mercados, hay que regular a los mercados, hay que subordinar a los mercados. Y como se dispone en la Constitución de mi país, un artículo clave que es el 283, el ser humano está sobre el capital. Cualquier definición de política económica no puede estar al mismo nivel de las demandas sociales. Tiene que tomarse en función de las demandas sociales. Pero aquí viene el punto medular. El ser humano está sobre el capital, pero el ser humano tiene que vivir en armonía con la naturaleza. El último punto es que los derechos de la naturaleza implican un cambio radical en asignar valores. Este cambio radical en asignar valores está sustentado en que pasa a reconocerse la naturaleza que tiene un valor intrínseco independientemente de aquel valor que le dan los humanos. Eso está en ruptura, en quiebre con toda la tradición moderna. Una nueva constitución que pueda articular dimensiones que están absolutamente situadas en la lucha de los pueblos originarios, afro, mundo rural, pero también de la lucha socioambiental, que pensarla una constitución en un nivel que hace que sea más complejo, local, comunitario y territorial. Algo que desconocemos absolutamente en un país tan centralizado y que las prácticas territoriales han sido absolutamente invisibilizadas. Entonces, acá hay un hecho importante de destitución de un pensamiento y una práctica absolutamente colonizadora. Y recién ahí podríamos empezar a visualizar un campo más complejo de la naturaleza como sujeto político. Acá hay una complejidad también. ¿Desde dónde podemos tomar este horizonte de la naturaleza como sujeto político? Y nuevamente, requiere de un gesto de destituir el derecho positivo nacional. No podemos pensar los derechos de la naturaleza pensándolo en términos tradicionales de cómo se entiende el derecho positivo, que es unitario, que es jerárquico, que desconoce, deshumaniza. Imagínate, si deshumaniza no hay ni siquiera posibilidad de reconocimiento de otras vías y otras fuentes de saberes. ¿Qué queremos destituir entonces? El extractivismo, queremos instituir el desarrollismo, también una versión de lo que es Chile, nacionalista. Y en ese sentido, la capacidad nuestra
En un tercer nivel, entonces, estamos destituyendo, estamos en la calle, estamos constituyendo nuevos horizontes políticos, en asamblea, en nuestros barrios, en nuestra familia, pero además, en tercer momento, estamos pensando en la asamblea constituyente y desde dónde incidir. Y acá es importante, hoy se generó un hito respecto a señalar que desde Unidad Social, un ámbito que está presente en distintos movimientos sociales, organizaciones sociales, definir la necesidad de una asamblea plurinacional y paritaria. Les vuelvo a insistir, sin embargo, no se imaginan la cantidad de presión que se tuvo que hacer para cosas tan básicas estuvieran presentes. Y ahí problematizar ambas nociones. Lo plurinacional se ha reducido en algunos documentos al vínculo pueblos originarios y el pueblo chileno, y en algunos casos hasta más reduccionista aún, pueblo mapuche con pueblo chileno. Y acá es importante, plurinacional, varias colectividades lo estamos reivindicando como una relación entre pueblos, comunidades y territorios. Pueblo originario, afro, migrante. La relación rural-urbana también tiene lógicas de pueblo y territorial que son muy distintas. Entonces, y además, también entendiendo que el pueblo chileno no es un campo homogéneo, tenemos construcciones políticas absolutamente diversas. Entonces también nos genera el desafío que pensar los chilenos como un discurso monocultural nuevamente nos esencializa y desconoce las prácticas situadas y múltiples. Entonces la plurinacionalidad, más que apelar en algún momento al reconocimiento de pueblo originario, estamos apelando al reconocimiento de distintas comunidades políticas que en un diálogo puedan construir una comunidad de acuerdo, de consenso, de diálogo con todas las complejidades que hay. Y la noción paritaria nosotros más bien estamos pensando en una asamblea feminista donde la visión crítica al patriarcado sea transversal y no necesariamente asegurar el 50%. Ojo, no estamos diciendo que no tenga que ser paritario, pero tiene que ser mucho más que eso. Hay ciertas herramientas, podríamos decir, recién algunas chispas de donde podemos ver ciertos elementos. Entonces, cuando hablamos de pluralismo jurídico, es reconocer que existen y conviven distintos sistemas normativos. Y en ese sentido hay un sistema normativo que ha sido impuesto a la fuerza como el sistema de cómo entender cómo nosotros nos organizamos, cómo sancionamos, cómo habitamos y vivimos los conflictos y quiénes los regulan. Entonces el pluralismo jurídico implica entender que hay otros sentidos y en ese otro sentido obviamente que empiezan a aparecer otros elementos constituyentes, como por ejemplo el AINI, la reciprocidad de las comunidades aymara y quechua, donde la reciprocidad está dada no solo entre las personas, sino entre las personas, la comunidad y los espíritus, la naturaleza. A tal nivel que también en el campo de lo festivo, cuando mi comunidad está de fiesta, también está el cerro, está el maicu, el cachamaicu está de festividad. Tiene que ver con esos tipos de relaciones. Y hay otro elemento que es bien complejo, porque cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, lo primero, y sin duda que son grandes experiencias, es representar a los derechos. Yo siempre cuento, estuve en Cusco, en una comunidad quechua, donde justamente habían representantes de las plantas y los animales en el espacio comunitario dictando. Pero también tiene que ver con otra visión de cómo yo entiendo la naturaleza, que no está vinculada al representar, sino el ser. Y eso yo creo que la experiencia quechua, quichua, aymara y las comunidades indígenas también la tienen muy cercana, pero que, ojo, no es un horizonte exclusivo del mundo indígena. Las personas que habitan en el espacio rural, las personas que están vinculadas a las luchas de un río, las personas que están vinculadas a sectores populares, también hemos ido construyendo ese tipo de relación con nuestros espacios naturales. Entonces tiene que ver que más que representar es el ser. Me acuerdo una vez hablaba en una comunidad aymara y me decían, yo le preguntaba qué soñaba y me comentaba que ella no soñaba con agua, sino que soñaba con ser agua, que es una relación absolutamente distinta. Y lo mismo pasa en carnaval o en festividades, cuando alguien está, por ejemplo, en la festividad del Tatapumpuri, el norte de Potosí, cuando entra el maico, el cóndor, es una persona que lo está representando y uno pregunta, ¿quién es lo que hace? Es el cóndor. Jamás se ve esta división entre el que representa el cóndor y el cóndor en sí. Entonces tenemos que partir de vincularnos con esa relación, que vuelvo a insistir, si bien es algo que desde los pueblos originarios ha sido un gran aprendizaje para los pueblos, creo que también la relación con las territorialidades, la relación con nuestros espacios, tanto urbano como rural, ha permitido esta apertura. Finalmente, ¿cómo ejecutamos?
Y por eso estos son desafíos y que creo que es importante. La autodeterminación es fundamental de los pueblos. O sea, pensar una asamblea constituyente sin autodeterminación de los pueblos, con esta reflexión amplia, es imposible la real injerencia política. Y cuando hablamos de la autodeterminación de los pueblos, también incluye esta forma de relacionarse con la naturaleza, que es distinta. Por ejemplo, la importancia de levantar las memorias del agua como una forma de recuperar los flujos que han sido privatizados por las empresas extractivas. Los flujos del agua han estado absolutamente vinculados con los flujos del poder, tanto extractivo, pero también con el flujo que tenemos las comunidades y los territorios de recuperar memoria ancestral y también de crear nuevas territorialidades. Entonces es pensar las memorias del agua como sujeto político, desde donde el agua, la dinámica de los cerros, los animales, sean parte de la toma de decisiones. Y eso es importante. Cuando hablamos que la naturaleza es un sujeto de derecho, es porque es un sujeto político. Hay autodeterminación, hay reconocimiento y hay capacidad, sobre todo agenciamiento. Y esto es solamente posible pensando una asamblea constitucional donde lo micro tenga la capacidad de articularse con lo macro. Y ahí estamos hablando de economías territoriales, solidarias, locales, que en diálogo aspiren a dos cosas, y con eso termino. Primero, y ahí mi maestro ya lo hablará, una justicia restaurativa. La capacidad de restaurar los ecosistemas que han sido absolutamente contaminados, degradados, pero también una justicia reparatoria simbólica. Necesitamos esa justicia, por eso necesitamos mucho la destitución. De la experiencia ecuatoriana, nosotros cesamos al Congreso Nacional. Le dimos vacaciones para que cuando termine la Asamblea Constituyente el pueblo pueda decir si está o no de acuerdo con la Constitución. No puede haber un verdadero proceso constituyente con gobiernos que no representan el cambio y con grupos políticos que están en contra del cambio, lo cual no quiere decir que hay que marginarlos y no escucharlos, no, al contrario, hay que abrir el espacio para que todos los sectores de la sociedad participen. Está en juego la construcción democrática de una sociedad democrática y esto exige una activa y permanente participación de la gente. Sin duda hay un problema con este paquete que incluye el marco constitucional como fundamento que a su vez enmarca y genera en donde se apoya y se condicionan las normas aquí en Chile. Y uno de los temas que repetidamente apareció en estos 2 meses en todas las actividades aquí en Chile es la propiedad de los recursos naturales y los repetidos testimonios, evidencias y casos de la escandalosa situación con la propiedad del agua. Entonces, este es un núcleo básico para tener en cuenta. Hay un aporte, una idea muy conocida de Fernando Atria de la Universidad de Chile, que él acuñó la idea, el concepto de constitución tramposa, refiriéndose a la constitución chilena de 1980, que era una constitución que determinaba, enmarcaba cómo funcionaría el poder político, pero que era tramposa porque impedía la política ciudadana, incluso parte de la política partidaria, para modificar, alterar, cambiar, madurar la estructura de la propia normativa, el funcionamiento del Estado y así sucesivamente. Entonces, Atria dice, es una constitución tramposa porque nos impide hacer política. Necesitamos hacer política y políticas públicas, por ejemplo, para resolver los temas ambientales. Hacer esas políticas en lo ambiental tiene por lo menos 2 condiciones que me parecen clave para la situación chilena, pensando en esta pareja entre derecho a la naturaleza y constituyente aquí en Chile. El tipo de política ambiental que necesitamos para los temas ambientales del siglo XXI no se resuelven con el andamiaje jurídico y conceptual que es heredero del siglo XIX. Entonces necesitamos otro tipo de diseño de política. Ejemplo, mencionaba Pancha, restauración ecológica. Cuando aquí en el sur de Chile se quemaron los alerces, en el anterior gobierno de Bachelet, la restauración ecológica de alerces implica una escala de tiempo de 1000 años, porque esa es la vida de algunos de los alerces más viejos. 1000 años para armar una política pública. No está pensada la política heredera del siglo XIX para lidiar con esas escalas de tiempo. Y para complicarles más la tarea a ustedes cuando aborden esto de la constituyente, esos cambios son urgentes, porque estamos inmersos en una crisis climática global
estamos inmersos en cambios ecológicos dramáticos a nivel de América del Sur, ustedes están en una larga mega sequía, tienen problemas nacionales muy serios de tinte ambiental. Por lo tanto es urgente, no se pueden detener, necesitarían hacer los cambios ya hoy mismo. Ahora, esta asociación genera muchos problemas con el punto primario que les decía. ¿Por qué? Porque esta idea de la propiedad y el régimen de propiedad está muy asociada a una vertiente filosófico-política del liberalismo que se expresó de una manera muy particular acá en Chile, donde lo individualismo es sinónimo de libertad y eso se expresa con la propiedad. Y cualquier alteración del régimen de propiedad es rechazado como una interferencia en la libertad individual. Esa asociación es difícil de entrarle, porque más de uno va a decir, no me toquen mi propiedad porque me están atacando mi libertad individual. Ahí me retrotraigo a un estudio muy interesante de Renato Cristi y Pablo Ruiz Tagle, que ellos hacen un análisis de cómo se generó la Constitución del 80 a partir de las reuniones que tenía la Comisión Guzmán y otros bajo el régimen militar de Pinochet. ¿Qué discutían y no discutían en la Comisión? Ellos elaboran la idea de que se llega al golpe militar del 73 entre varios factores, yo rescato uno para nuestro tema de hoy, y que la élite chilena, la élite sobre todo económica, estaba con pánico, pavor de que le iban a expropiar su propiedad. Iba a haber expropiaciones masivas y transfirió ese miedo a amplio sector de la clase media. Y eso da cuenta de una parte del apoyo ciudadano que ocurrió a la irrupción militar del régimen de Pinochet. Entonces, el miedo y el miedo a la expropiación, el miedo a que van a limitar mi libertad y mi propiedad privada, a su vez generó y se convirtió en terror bajo el régimen de Pinochet, como ustedes saben. Yo creo que este es un núcleo básico de la problemática para abordar, porque los derechos de la naturaleza implican todo tipo de limitaciones a la propiedad, de todo tipo. Entonces, les vuelvo a reiterar, son reflexiones, dudas, no tengo respuestas certeras, pero sí para compartir ustedes temas que me parece que se les vienen en forma inmediata. En el régimen de propiedad va a haber que determinar qué puede ser o no objeto de una propiedad. Un río puede ser privatizado y objeto de la propiedad de una corporación o de un dueño de un predio. ¿Eso va a ser aceptable? Segundo, aunque yo conceda ciertos derechos de propiedad sobre la naturaleza, ¿el dueño puede hacer con la naturaleza lo que quiera? ¿Puede contaminar todo el río? ¿Puede talar todo el bosque? Cualquiera de estas dos temáticas, cómo manejar los recursos naturales, por ejemplo una cuenca hidrográfica, o cómo lidiar con un bosque, implican afectaciones a los derechos de propiedad. Por lo tanto, eso ataca a uno de los nudos principales de esta idea que se ha mantenido en Chile en las últimas décadas. Desde el punto de vista de los entendidos de la libertad, de los liberales y de los neoliberales, muchas de estas cuestiones serían fácilmente contestadas aceptando la propiedad. Pero desde el punto de vista de los derechos de la naturaleza, que riñen con esa concepción, están del otro lado, eso implicaría actuar sobre esos derechos, poner límites y además analizar bajo qué argumentos se van a determinar esos límites. Esto tiene que ver con una cosa que les mencionó Alberto Acosta hace minutos atrás. Porque para resolver esos dilemas de las políticas ambientales, yo necesito el concurso de un Estado. Algún tipo de Estado necesito el concurso de... Por ejemplo, un Estado para que me maneje los temas de cómo determino ese bien común, esos estándares socialmente aceptados tanto en salud pública como en ambiente y así sucesivamente. Pero el régimen constitucional, anterior incluso a la Constitución del 80, en Chile evolucionó de una manera diferente a otros países, donde creció y maduró la idea de que el Estado no estaba para generar igualdad. El Estado a lo sumo estaba para generar cierto asistencialismo, ciertas acciones de compasión y reparación a los más pobres o a los más desposeídos, pero no para generar igualdad.
y al Estado había que controlarlo para que nunca afectara los derechos de propiedad, porque eso significaba afectar la libertad. Entonces ahí es otro núcleo, otro carozo, otro problema que digo, ¿cómo redefinir el Estado para hacer cuenta de esas políticas ambientales que se necesitan, además para incorporar los derechos de la naturaleza? Ahí se va a necesitar, como le decía Alberto, el concurso del Estado. La madre tierra, que para los indígenas no es una metáfora, tiene que ser asumida como tal. Y entonces hay cosas concretas y específicas. ¿Qué dice la Constitución de Ecuador en relación al agua, por donde hay que empezar? El agua es un derecho humano fundamental, no simplemente el acceso al agua. Y si es un derecho humano fundamental, no puede ser mercantilizado. Artículo 12. Artículo 318. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. No puede estar privatizada el agua. Lo que no quiere decir que se tiene que estatizar el agua. El agua tiene que estar controlada por las comunidades, las juntas de regantes, las juntas de agua potable, los municipios, si ustedes quieren, con amplia participación ciudadana. Y luego establecimos también en la Constitución del Ecuador relaciones en el uso del agua. El agua primero para los seres humanos, el agua segundo para la soberanía alimentaria, el agua tercero para garantizar los ciclos vitales del agua y el agua cuarto para actividades productivas. Y ahí hay que tomar ciertas decisiones. A mí siempre me llama la atención cuando escucho en todos los países de nuestra América que hay territorios de sacrificio, cuando eso no debería ser así. ¿Cómo se puede sacrificar un territorio, parte de la madre tierra, parte de las comunidades, en función del desarrollo que nunca llega? En ese sentido, lo que hay que establecer son ciertos territorios sagrados, donde no pueden haber actividades extractivistas. En el caso de Ecuador, las selvas vírgenes no pueden tener actividad extractivista, porque hay que valorar no solo la vida de la naturaleza, sino de los pueblos en aislamiento voluntario. En el caso de Chile, ustedes tienen que garantizar y proteger los nevados, porque el día que Chile se quede sin los nevados, no va a haber agua, no va a haber vida en Chile, al menos como conocemos. Entonces, ese tipo de cuestiones nos demandan necesariamente una transformación social mucho más profunda y mucho más integral. Cambios en lo político, cambios en lo social, recuperación de lo plurinacional como un ejercicio de democracia real y radical. Concluyo con una reflexión más de tipo político. De mi experiencia, hay que comprometerse. Nosotros, ya me presentaron aquí como abuelo, tenemos que hacer una constitución y es la tarea de ustedes pensando en sus nietos y en los nietos de sus nietos. Muchas gracias.